Ese momento del concierto entre Jimin y Jungkook es uno de esos que simplemente nos dejan sin palabras, pero también con el corazón latiendo más rápido. Todo empieza con Jimin, como siempre, deslumbrando y repartiendo su carisma. Primero canta mirando a Suga y luego se gira hacia Taehyung, cantándole tan de cerca que hasta terminan en un abrazo. Y claro, mientras todas las miradas están en ellos, Jungkook decide que ese es el instante perfecto para actuar. Sin que nadie se lo espere, llega y los moja a ambos. Pero ahí está la clave. La manera en la que mira a Jimin en ese instante lo dice todo. Sus ojos no están en Taehyung, no están en lo que ocurre alrededor, sino fijos, completamente centrados en Jimin. Es como si quisiera absorberlo con la mirada, como si el mundo entero desapareciera y solo existiera él. Esa intensidad que Jungkook proyecta no puede describirse fácilmente, pero está cargada de algo más que una simple travesura. Y es que su expresión tiene algo especial, una mezcla de adoración, necesidad y una sonrisa que parece decir, tú eres mío. No es un gesto cualquiera, no fue un simple juego de mojar a los demás. Es esa forma tan suya de recordarle a Jimin y a todos los que están mirando que no importa con quién esté interactuando, él siempre estará ahí, reclamando, aunque sea de forma sutil, ese lugar especial que tiene en la vida de Jimin. Era como si no pudiera contenerse, como si viera a Jimin demasiado cerca de Taehyung y sintiera la necesidad de intervenir. Y no desde un lugar de inseguridad, sino desde esa conexión tan única y natural que tienen, donde las palabras sobran porque sus miradas lo dicen todo. Lo más romántico de esto no es solo el acto de interrumpir, sino lo que transmite. Jungkook no quiere ser el centro de atención de nadie más, solo de Jimin, y lo demuestra con cada gesto. Es un amor silencioso, pero tan evidente que no necesita explicarse. Momentos como este son los que hacen que la historia del Jikook sea tan especial, tan llena de detalles que nos dejan soñando con lo que comparten. Al final, no es solo celos, es amor. Es esa chispa que parece encenderse cada vez que están cerca. Este momento en la entrevista es, sin duda, uno de esos que quedarán grabados en la memoria de cualquier fan del Jikook. Todo comienza de manera ligera y divertida, con los chicos respondiendo preguntas sobre lo que les gusta de sí mismos. Risas van y vienen, y todo parece ir normal. Hasta que llega el turno de Jimin. Jimin, siendo Jimin, se pierde por un instante. Pero no porque no supiera qué responder, sino porque su atención se fija completamente en el entrevistador, un hombre que, hay que decirlo, era bastante apuesto. Jimin, con ese toque coqueto tan suyo, empieza a mirarlo con esos ojitos que derriten, como si el mundo alrededor no existiera. Y claro, no podemos culparlo. Jimin tiene ese encanto natural que lo lleva a interactuar de manera tan encantadora con quien sea. Sin embargo, mientras él está en su momento de coqueteo ligero, Jungkook, que hasta ese punto estaba tranquilo, no puede ocultar su reacción. Es como si todo su cuerpo, su expresión y hasta su postura dijeran, ¿qué está pasando aquí? Su rostro cambia rápidamente, y sus gestos, aunque sutiles, lo delatan por completo. Jungkook no es el tipo que puede disimular bien cuando algo lo incomoda, y mucho menos cuando se trata de Jimin. Lo más interesante es que ni siquiera intenta ocultarlo. Su incomodidad, sus celos, su desconcierto, todo está ahí, a la vista de quien quiera notarlo. Su mirada va directo a Jimin, como si quisiera que dejara de prestar atención al entrevistador y volviera a enfocarse en él. Porque, seamos honestos, Jungkook no está acostumbrado a compartir la atención de Jimin, mucho menos con alguien fuera del grupo. Es como si cada gesto de Jimin hacia el entrevistador fuera una pequeña chispa encendiendo algo en Jungkook, una mezcla de celos y necesidad de recuperar ese espacio exclusivo que siente que tiene con Jimin. Y aunque no dice nada, su lenguaje corporal grita, «Hey, yo estoy aquí, ¿por qué le miras a él así?» Este momento no es solo una muestra más de los celos de Jungkook, sino también de lo transparente que es cuando se trata de Jimin. Porque al final, no se trata solo de celos, sino de esa conexión tan intensa que tienen, donde incluso los pequeños detalles parecen importar mucho. Jungkook no quiere compartir a Jimin, ni siquiera por un segundo, y eso es lo que hace que este instante sea tan especial. Es romántico en su propia manera silenciosa, no necesita palabras, porque sus emociones lo dicen todo. Si crees que los celos de Jungkook hacia Jimin se limitan a unos pocos momentos,
Déjame decirte que estás muy equivocado. Hay tantos instantes como este que demuestran lo especial que es su relación. Y aquí tenemos otro ejemplo perfecto. Este momento ocurrió cuando Jin, con toda su usual alegría y esa chispa juguetona que lo caracteriza, se acercaba a Jimin con la clara intención de tocarlo o bromear con él. Hasta ahí todo parecía normal. Pero entonces entra en escena Jungkook. Sin pensarlo dos veces, y de una forma que parecía completamente instintiva, Jungkook se adelanta y aleja la mano de Jin antes de que pudiera siquiera tocar a Jimin. Fue un movimiento rápido, casi automático, como si su cuerpo actuara antes que su mente. No hubo tiempo para preocuparse por las cámaras, por el hecho de que estaban siendo grabados o por lo obvio que podría ser su reacción. En ese momento, Jungkook simplemente dejó que sus emociones y su necesidad de proteger ese espacio con Jimin tomaran el control. Lo curioso es que no parece un gesto planeado ni algo con la intención de hacer drama. Más bien, es como si fuera parte de su naturaleza. Jungkook no puede evitarlo, no puede disimular cuando se trata de Jimin. Ya sea en momentos como este o en otros donde muestra esa intensidad que lo caracteriza, siempre queda claro que hay algo único en cómo ve y siente por Jimin. Y aquí es donde se nota lo especial de su relación, porque no es solo un vínculo cercano o de camaradería, es algo más profundo, más íntimo. Estos pequeños momentos como apartar la mano de Jin son los que nos muestran lo mucho que Jungkook valora a Jimin. No es solo celos por celos, sino una forma de decir, sin palabras, Jimin es mío, es mi persona especial y no puedo evitar reaccionar así. Además, lo que lo hace tan romántico es la falta de preocupación por lo que puedan pensar los demás. En ese instante, todo lo que importa para Jungkook es Jimin, y cualquier interacción que parezca cruzar una línea imaginaria provoca una reacción inmediata. Este nivel de conexión, donde incluso las acciones más simples revelan tanto, es lo que hace que su relación sea tan fascinante y única. Al final, este gesto, aunque breve, dice mucho más de lo que parece. Es natural. Es auténtico, y es una prueba más de que lo que comparten Jimin y Jungkook no se parece a nada. Son momentos como este los que mantienen viva la idea de que su relación es más cercana, más especial de lo que muchos podrían imaginar. Sé que muchos estarán pensando, ¿por qué siempre hablas de los celos de Jungkook y no de los de Jimin? ¿Acaso Jimin no quiere o no adora a Jungkook? Y déjenme dejar algo claro desde el principio. Jimin no solo quiere a Jungkook, lo adora profundamente, pero la gran diferencia está en cómo lo demuestra. Mientras Jungkook es transparente, espontáneo y a veces un poco obvio con sus emociones, Jimin es mucho más discreto. No vamos a ver a Jimin interrumpiendo una interacción de Jungkook con sus amigos o con los demás miembros del grupo. Esa no es su manera de actuar. Sin embargo, eso no significa que no haya momentos que puedan incomodarlo. La diferencia radica en cómo maneja esas situaciones. Jimin no va a meterse en medio o a mostrarse abiertamente celoso. En lugar de eso, tiene una forma más sutil y elegante de hacerlo notar. Cuando algo no le gusta o lo incomoda, Jimin simplemente cambia su actitud. Se pone serio, adopta una expresión que deja claro lo que siente sin necesidad de decir una sola palabra. Es un lenguaje silencioso que solo alguien como Jungkook, que lo conoce tan bien, puede entender al instante, y aquí es donde su conexión se vuelve aún más especial. Jungkook no necesita que Jimin haga una escena o le diga directamente que algo no está bien. Él lo siente, lo percibe de inmediato. Esa seriedad de Jimin, aunque rara vez la vemos, tiene un efecto inmediato en Jungkook. Es como si fuera una señal que solo ellos dos entienden. Por ejemplo, en esas pocas veces en las que Jimin muestra su incomodidad, basta con que Jungkook lo note para que deje de hacer lo que estaba haciendo. No hay palabras, no hay confrontación, solo esa mirada o ese gesto de Jimin que le dice todo lo que necesita saber. Y Jungkook, como siempre, responde. Porque más allá de cualquier dinámica, lo que comparten es una conexión profunda, un entendimiento mutuo que no requiere explicaciones. Lo romántico de esto es precisamente lo sutil que es. No hay necesidad de escenas ni de gestos exagerados. Jimin tiene su propia forma de cuidar y proteger lo que tiene con Jungkook, y aunque no sea tan evidente como los impulsos de Jungkook, no deja de ser igual de significativo. Cada mirada seria, cada cambio en su actitud, habla de cuánto le importa a Jungkook y de lo mucho que valora su relación.
Así que, aunque no veamos a Jimin siendo celoso de manera obvia, no significa que no sienta lo mismo que Jungkook. Simplemente, Jimin es más reservado, más estratégico en cómo maneja esas emociones. Y eso también dice mucho de lo especial que es su conexión. Al final, ambos tienen maneras distintas de demostrar lo que sienten, pero en ambas se ve lo fuerte y único que es su vínculo.